No dije buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos en esta mañana a meditar en la palabra de Dios. Y te invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. En su capítulo 1, versículos 35 del 32 al 39. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 32 al 39. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque les conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces esta porción, en esta mañana vamos a ver algunos ejemplos, y el título de la predicación es Jesús, mi ejemplo. Así de sencillo: Jesús, mi ejemplo. Y vamos a ver tres cosas importantísimas, ¿no?, que el Señor Jesucristo nos enseña, y es digno, ¿no?, de tomar su ejemplo. Pero para poder entender un poquito, porque así leyendo solamente el pasaje, como que está un poquito, no se entiende muy bien, ¿no? Entonces les voy a decir un poquito respecto al libro del Evangelio según San Marcos. En este Evangelio es uno de los evangelios, o es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Tiene 16 capítulos. El Evangelio de Marcos también va describiendo los hechos cronológicamente, es decir, cómo fueron sucediendo los hechos, ¿sí? Y la mayoría de los eventos, o de lo que vamos a estar viendo, sucedió en la región de Galilea. Es una región donde está el mar de Galilea, es toda una región. Y vamos a ir así rápidamente, vamos leyendo los títulos para ver cómo se fue desarrollando esta porción. Y vemos ahí en el capítulo 1 que aparece la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Después aparece Jesús y es bautizado. Después también dice ahí en el versículo 12 la tentación de Jesús, que él fue llevado al desierto, ¿no?, y fue tentado. Después ahí es donde, después de la tentación, empieza el ministerio del Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice: Jesús llama a 4 pescadores, que son Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Fueron los 4 que Jesucristo iba por el mar de Galilea y los llamó. Después ahí vamos viendo que en el versículo del 21 en adelante vemos que, y es ahí donde vamos a empezar, ¿no? Versículo 21 dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces, el Señor Jesucristo ahí empieza a su ministerio. Llama a estos 4 pescadores que le seguían, entra ahí a Capernaum, que es una ciudad, y entra a la sinagoga, que es el lugar donde se reunían para estudiar, para aprender la palabra de Dios. Y algo muy interesante aquí, Marcos menciona que Jesucristo enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los fariseos, ¿no? Los que enseñaban la ley. Y aquí nos damos cuenta que Jesucristo después, más adelante, les dice paredes blanqueadas, ¿no? Por su hipocresía, porque ellos enseñaban algo que ni siquiera ellos podían cumplir, ¿no? Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo enseñaba como quien tenía autoridad. Y después vemos cómo, aparece ahí que en la misma sinagoga había un hombre que tenía un espíritu, un demonio, y dice que Jesús lo libera. Y es ahí que después, ya ahí vamos a empezar a acercarnos al pasaje. En el versículo 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, el contexto es que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum un día de reposo, enseñando la palabra de Dios, y ahí van a la casa de Andrés, de Simón y Andrés, y es sanada la suegra de Simón. Y ahí es donde empezamos la lectura. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Algo interesante aquí es por qué fue en la noche cuando le trajeron a los enfermos y a los endemoniados. Viendo un poquito, sabemos que el día de reposo para los judíos no se podía trabajar, no se podía salir de sus casas, no podían hacer absolutamente nada. ¿Y cuándo terminaba el día de reposo? Bueno, el día terminaba cuando el sol se ponía, y a partir de ese momento la gente ya podía hacer sus actividades. Entonces, por eso es cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y dice el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó a muchos demonios. Entonces, en primer lugar, el primer ejemplo que vamos a ver del Señor Jesús es el interés, ¿no?, por las personas. Él vio la necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? La sanidad de las personas, la sanidad espiritual de los que estaban poseídos. Y saben, el Señor Jesucristo, y yo estoy seguro que no sé qué horas serían de la noche, pero me imagino que si estaba llena, agolpada la gente, había muchísimos enfermos y endemoniados. Y saben, y estoy seguro que Él, con mucho amor, persona tras persona, fue sanando sus enfermedades. Fue liberando a estas personas, ¿no?, de los demonios. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, el interés genuino, ¿no?, el interés por las personas. No sé cuánto tiempo le habrá llevado al Señor, pero han de haber sido muchísimas personas
ya de haber terminado, pues estoy seguro que no habrá dejado ninguno que siguiera enfermo, ¿no? Entonces ahí podemos ver el interés, el genuino interés por las personas. Esto me habla de suplir una necesidad. Y nosotros, en nuestra vida diaria, también estamos rodeados, ¿no?, de personas, de hermanos en la iglesia, de nuestra misma familia, que tienen una necesidad. Todos tenemos necesidades, de diferentes índoles, pero siempre tenemos necesidad. Y si tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo, tenemos que ser capaces de mirar, de ver a las personas y ver su necesidad. Pero ir más allá, no solamente mirar, porque desgraciadamente así somos. Nuestra naturaleza es vemos, bueno, pero no nos movemos a la acción, no hacemos algo más, ¿no?, en favor de los hermanos. Y yo les digo, me acuerdo, y ustedes también supongo que se acordarán, que en el grupo del WhatsApp, en algún momento, ¿se acuerdan de Leonardo? Cuando mandaron un WhatsApp diciendo que, que iban a hacer, que había problemas. Uno pone, estamos orando, pero si pensamos, fuimos más allá, ¿no?, de ir a suplir una necesidad. ¿Cuántos de nosotros fuimos al hospital o a visitar a la familia o a ver qué necesitaban, ¿no? Cuando también mandaron otro, cuando operaron al hermano Arturo, ¿no? Solo, estamos orando, pero no suplimos la necesidad. Estoy seguro que había necesidad, ¿no? Pero a veces no somos capaces de ir y suplir esa necesidad. También cuando mandaron lo de la hija de Mayra, o sea, ¿cuántos fuimos a ver si necesitaban algo, si podíamos ayudar con algo? Yo la verdad, les confieso, y a mí me pegó duro porque, tiene que ver con esto que estoy predicando. Hace, 10 días más o menos, me dijo Sara, oye papá, estamos aquí a 15 minutos acá de ahorita, ¿por qué no vamos a ver? ¿Y saben cómo fue mi reacción? No le dije nada. Pero hay una necesidad que podemos suplir, pero somos indiferentes, y lo digo empezando por mí. Entonces, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo excepcional. Él no le importó la hora en la noche, no le importó cuántos eran, y estoy seguro que se pasó hasta altas horas de la noche con la gente, supliendo su necesidad, en este caso, enfermedad. Pero nosotros podemos tener necesidades. Hay algunos hermanos que tienen alguna enfermedad donde tienen la necesidad de quizás ser auxiliados en algo, llevarlos a algún lado. Podemos tener la necesidad de que alguien necesite un consejo, ¿sí?, que necesita unas palabras de ánimo, la palabra de Dios. Quizás hayan aquí personas que necesitemos que oremos por ella, ¿no? O simplemente estar con la persona es una necesidad. Puede ser que alguien necesite amor. ¿Y qué hacemos? Nosotros vivimos nuestra vida, nuestra propia familia, ¿sí? Si hablamos de la iglesia, si hablamos de personas que en la calle te piden algo, que tienen necesidad, a veces nos damos la media vuelta y
ni siquiera le decimos que Dios te bendiga, ¿no? Nuestra propia familia, en nuestra propia familia hay necesidad con nuestros hijos. Y muchas veces nosotros, hacemos, vemos en algunas ocasiones la necesidad de otros y menos la de nuestras propias familias. Todos tenemos necesidad, hermanos. Entonces, el ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra que tenemos que no solamente mirar la necesidad, sino nos mueva la acción. Más allá de mirar y, sí, pobrecito, o sí, tiene la necesidad, sino ir y suplir la necesidad. El Señor Jesucristo se interesaba por las personas, fuera quien fuera. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Somos indiferentes, no sé. Pero en esta mañana quiero animarles, ¿no? Viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de estar atentos, ver, buscar la necesidad, preguntarle a nuestros hermanos, ¿no? Esta pregunta que se puede hacer es algo que nos puede ayudar y quizás nos comprometa. Hermano, ¿qué necesitas? Esa palabra te va a abrir la puerta para que las personas te digan, ¿sabes qué, hermano? Sí, ora por mí, tengo tal situación, oye, necesito un consejo, necesito, la verdad, estoy pasando por un momento difícil, no tengo trabajo, X, ¿no? Pero sería bueno que cuando nos veamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él buscó a las personas, fue y se interesó y también suplió esa necesidad. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no es una opción, es algo que debemos hacer cada día, cada día. Y yo, el WhatsApp, bien, pero creo que tiene que ser más allá. Tenemos que ir, buscar a las personas, preguntar. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor. En segundo lugar, el segundo ejemplo, vamos ahí en el versículo 35 al 37. El segundo ejemplo es acerca de la oración. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Esta parte, considerando lo que había sucedido la noche anterior, el Señor Jesucristo yo creo que estuvo agotado, cansado, a altas horas de la noche, y sin embargo, antes que amaneciera, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El segundo ejemplo, Jesús, mi ejemplo es Jesús y la oración. Pero no estamos hablando de aquella oración que hacemos cuando nos levantamos rápido de la cama o cuando vamos a tomar el desayuno, la comida, la cena. No estamos hablando de la oración que tenemos en nuestro devocional o cuando venimos el viernes, ¿no?, a la oración. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un tiempo muy especial con el Padre, con nuestro Padre Celestial, donde Jesús, a pesar de su cansancio, a pesar del desvelo tal vez, Él dice que muy de mañana, siendo muy oscuro, fue a buscar a su Padre, siendo que Él no tenía la necesidad, ¿no?, porque Él es Dios, pero también es 100% hombre, y Él
tenía esa necesidad. Y es un gran ejemplo para nuestra vida. Y yo les pregunto, ¿cómo está tu tiempo de oración? Pero esa oración donde tú te apartes, un tiempo donde nadie te moleste, donde no haya nadie, donde quizás nadie sepa dónde estás, pero ahí delante de Dios. Es un tiempo que necesitamos, ¿no? Si el Señor Jesucristo tomaba esos tiempos para poder tener tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros que somos humanos, que somos carnales? Necesitamos tiempo con Dios, pero un buen tiempo especial con Dios, en donde nosotros todos en esta vida tenemos presiones del trabajo, de la escuela, y donde tú puedes descargar toda esa presión, cuando no sabemos qué hacer en momentos difíciles, tenemos que ir a Dios, donde cuando nos equivocamos o pecamos, tenemos que ir a Dios. Cuando tenemos que buscar la dirección para algo, el único que podemos acudir es a Dios. Pero no les digo, no esas oraciones, sino tener un tiempo donde tú puedas alabarle, puedas, ahorita hablábamos, ¿no? Podemos alabar con nuestros cantos, con nuestra boca, pero también alabar por medio de la oración y de nuestros hechos. Y hay momentos donde hay ansiedad, donde no sabemos qué hacer, donde estamos presionados, y la única forma de poder salir adelante, donde podemos encontrar la dirección, es por medio de la oración. Y aquí mismo en Lucas vemos otro ejemplo del mismo Señor Jesucristo en capítulo 5, versículo 15 y 16. Lucas capítulo 5, Lucas, estoy diciendo en Marcos. Lucas dice, Lucas 5, versículos 15 y 16, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí mismo, pero en el capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesucristo siempre, cuando en ocasiones importantes, dice que Él se apartaba y oraba. Iba a su Padre. Dice ahí que oró toda la noche. Y nosotros no podemos orar ni media hora, ¿no? Pasan 3 minutos y parece que fueron 10, ¿no? Pero cuando uno derrama su corazón y va a Dios y sabemos y creemos que es la única manera de poder salir adelante en las situaciones, en buscar a Dios, en pedir a Dios, es la única forma. Entonces Jesucristo nos dio ejemplo, ¿no?, de la oración. ¿Y cómo está tu tiempo de oración? Hablando de este tiempo. O quizás nunca lo has tenido. Es decir, sí, oro, pero un tiempo así, donde yo vaya a solas con Dios, un buen tiempo, quizás nunca lo he tenido. Pero esta es la oportunidad de poderlo hacer.
de desconectarte del mundo, de las personas y ir delante de Dios. Y cuando lo he hecho, que no han sido muchas, lo confieso, sales fortalecido, sales lleno, ¿no?, de la palabra, lleno del Espíritu de Dios, y sales con los recursos para poder enfrentar cualquier problema, cualquier situación. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo respecto a la oración. Y bueno, ¿será que nuestra oración es como dice en Santiago 4:3? Santiago 4:3 es un texto muy conocido. Dice, bueno, desde el versículo 2, dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿No será que estamos pidiendo mal? ¿No será que estamos pidiendo para nuestros deleites y no realmente las necesidades? Entonces yo quiero animarte también a pensar en esto, ¿no? Si el Señor Jesucristo buscó a su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que ir y tener ese tiempo especial con Dios? Siguiendo ahí en Marcos, vamos a ver el tercer ejemplo en los versículos 36 al 39. Marcos 1. Dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, el tercer ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Jesús y su compasión por las personas. A él no le importaba, bueno, ahí podemos ver un poquito que si el Señor Jesucristo salió y no dijo a dónde iba, y amaneció y Simón vio que el Señor no se presentaba, quizás para desayunar, no sé. Estoy seguro que Simón fue al lugar donde moraba el Señor y no le encontró. Y fue ahí donde empezó a buscarle, junto con los otros pescadores. Y el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dice: vamos a los lugares vecinos. ¿Cuál fue la respuesta? Para que predique también ahí. ¿Cuál fue la respuesta? Porque para esto he venido. Entonces el Señor Jesucristo y su ejemplo es la compasión que tenía por las personas, ¿sí? Y a él no le importó si había comido o no comido, él quería ir a buscar a los perdidos. Y ahí mismo en Marcos, otro pasaje muy conocido, en el capítulo 6, versículo 34, vamos a leer, dice, si ya lo tienen, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
De esa manera veía el Señor Jesucristo a las personas. ¿Y nosotros? ¿Cómo vemos a las personas que no han creído en Cristo? Pasan por un lado, pasan por otro lado. ¿Qué hacemos por ellas? Tenemos esa pasión que tenía el Señor Jesucristo, tenía esa compasión para ir. A Él no le importaba ya regresar quizás a la casa de Simón, ir a comer. Él quería ir a los otros lugares, a predicar a lo que había venido. ¿Y nosotros? Muchas veces estamos muy cómodos en la iglesia, ¿verdad? Siguiendo nuestras actividades, y vamos y venimos. ¿Y los que no conocen? ¿Qué hacemos por ellos? No, es que me da pena, es que tengo temor, no sé, no lo sé hacer. No, pues que lo haga el pastor o los ancianos que les corresponden. Hermanos, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es un mandato para todos, para cada hijo de Dios. ¿Y lo hacemos? Empezando por mí. No, lo hacemos. No, cuando haya una campaña o algo especial, una actividad, cuando vaya el grupo de renacidos, cuando vaya el grupo de zona de impacto, no. Es en nuestro diario andar. Estamos llenos de personas que no conocen de Dios. A través de un folleto, a través de mi testimonio, a través de un evangelio, de un Nuevo Testamento. No hay excusa, hermanos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es el ejemplo de nuestro Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos muy cómodos, ¿verdad? Y la gente muere y se va al infierno. Entonces, tres ejemplos que nos debe no solamente hacer reflexionar, sino nos deben llevar a la acción. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora? Jesús es un ejemplo en relación a las personas, ver la necesidad y suplir. Jesús es un ejemplo en cuanto a la oración. Cuando estás en tu momento más oscuro que no sabes qué hacer, ir ante el Padre. Y el ejemplo, ¿no?, de su compasión por las personas es persona que te topes, persona que puedes regalarles un folleto, persona que puedes hablarle de Cristo. Es nuestra responsabilidad de cada hijo de Dios, en cada momento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes a Jesús? ¿Vamos a tomar su ejemplo? Es nuestra decisión, pero sobre todo, llevarla a la acción. ¿Estamos dispuestos? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que es clara, que nos muestra, Señor, cómo cuando anduviste en este mundo, diste el ejemplo para seguir tus pisadas. Pero, Señor, a veces nosotros estamos tan cómodos